Amigos de Radio Victoria, ojo con esa televisión. A continuación vamos a nuestro segmento de todas las semanas con el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Trino Márquez. Su segmento se denomina Mirador Sociopolítico. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos circunscribirnos a un solo país, a un solo aspecto, sino a la globalidad. Y a veces hay temas que uno sociológicamente los ve de lejos, pero nos afectan de manera muy directa, muy cercana. Y uno de ellos es la política enrevesada que se está viviendo hoy día. Se producen elecciones en un país y un presidente de otro país se permite catalogar aquello como bochornoso. Otro eh, país, a través del Poder Judicial, dictamina una autodetención contra unas personas y la presidenta le da un salvoconducto para que uno de esos individuos juzgados se vaya a una embajada y de su embajada se vaya a otro país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con los jefes de Estado? Ya no hay estadistas, ya hay, creo, Trino, individuos pues rocambolescos, ¿no? Así es. En funciones de gobierno y en la política en general. Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde se produjo un resultado electoral y resulta que la plataforma que apoyó el resultado para derrotar al régimen, resulta que entonces ahora la mayoría de ellos dan un vuelco y vuelven a votar porque el régimen los convocó. Entonces, Mm. estoy viendo que la política está enrevesada de arriba abajo, por todos lados. Y yo no hablo de Venezuela, del hemisferio americano, de Estados Unidos, porque también tenemos un Trump allí pues que da avances y retrocede, pulsando a ver por dónde entra para poner las cosas en su lugar a la manera que él quiere. Y en Europa no se diga. Tienes España con Pedro Sánchez, pues que es otro personaje un tanto contradictorio, señalado de toda una cantidad de irregularidades, él y su familia, y su mujer sobre todo. Y sin embargo, en la campante por ahí, pues inclusive rindiendo honores a Ho Chi Minh, después de no sé cuánto tiempo, ¿no? Y poniéndole ofrendas florales y todo lo demás. Entonces, bueno, qué es lo que se está pretendiendo en este mundo de hoy? De verdad estamos frente a un cambio epocal. Sí, hay un cambio de época, de paradigmas, de modelos, exactamente. Déjame ver un poco esto, a partir de esta introducción, lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador Ujú. el pasado domingo, que ganó cómodamente Daniel Noboa frente a Luisa González, la candidata apoyada por el correísmo. Bueno, y hubo una clarísima ventaja. Le sacó en votos absolutos un poco más de 1 millón de votos y en términos porcentuales le sacó alrededor de 15%. Entonces ahora la candidata Luisa González canta fraude apoyada por Rafael Correa, que se encuentra en el exilio. Y como tú aludías, Gustavo Petro dice que él no reconocerá el triunfo de nuevo hasta ver las actas. Bueno, Y pero la señora de México, y la señora de México también dice lo mismo. sí, entonces es una cosa insólita. Allí estuvieron organizaciones, instituciones independientes, estuvo la OEA y estuvieron distintos organismos internacionales supervisando meticulosamente ese proceso. Y ninguno en la rueda de prensa del lunes en la noche, todos confirmaron que el triunfo había sido transparente. Esto no, desde luego, los problemas internos que tiene Ecuador. Ecuador tiene problemas desde hace algunos años, clima de violencia alrededor del narcotráfico ha venido creciendo. Noboa aprovechó esa situación para declarar el estado de emergencia en 7 provincias. Eso fue cuestionado, pero eso es un problema y el otro es la supuesta falta de transparencia del proceso, cosa que ni organismo independiente ha señalado. Y esto es muy grave, esto hay que comentarlo porque el voto va perdiendo su eficacia como instrumento de cambio, como instrumento de resolución pacífica y civilizada de los conflictos. Y
bueno, no puede haber democracia, no puede haber república si no hay confianza plena en la transparencia del voto y en que el voto es reconocido y aceptado por todas las instituciones del Estado y por los participantes en los procesos electorales. Entonces, este cuestionamiento por parte de Luisa González y de Rafael Correa, al cual se ha sumado esta izquierda, oye, que me parece realmente, ¿por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro? O Ese es el sea, punto, ese es el o sea, punto, que no se eh, entiende. con Nicolás Maduro se han enseñado las actas hasta el cansancio, se han Ahora evidenciado. él pide que muestre las actas en Ecuador. En Ecuador, bueno, pero ¿Cómo? resulta que en Venezuela los organismos encargados de supervisar el proceso, como el Centro Carter, ha emitido unos informes absolutamente detallados en los Sí, cuales se demuestra claramente el triunfo de la candidata que adversó a Nicolás Maduro. Entonces, con esto hay que tener un cuidado enorme porque no se puede pesar con balanzas distintas los procesos electorales. exacto. Resulta que Luisa González, como es de izquierda, como es correísta, ella sí es beneficiada por la duda Ujú. de, por cierto, que la presidenta Claudia Sheinbaum con el caso de Venezuela ha sido más que, ha guardado un silencio, oye, que llama la atención porque es un silencio. Entonces, mira, con esto hay que tener mucho cuidado porque la institución del voto nos ha costado mucho en América Latina. América Latina desde el siglo XIX estuvo dominada por caudillos militares que despreciaban los procesos electorales. Cuando se vieron obligados a ir a procesos electorales, los desconocían cuando no salían favorecidos. Y entonces crear las instituciones que protejan el voto y que ubiquen la soberanía popular en manos del pueblo, eso ha costado mucho. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadoso, hay que preservar el sistema democrático. El otro tema que tú aludías es el del Poder Judicial, que, bueno, estamos viendo lo que tú, me imagino que te estabas refiriendo al caso de Perú. Sí, correcto. Hay demasiadas evidencias que comprometen a Ollanta Humala y a la esposa de él. Bueno, la esposa de él logró escabullirse y se refugió en la embajada finalmente de Brasil, creo que fue donde se refugió. Pero Bueno, aquí se le está dando la debida entidad a la embajada. sí, ahí En cambio, sí. en Venezuela tenemos una embajada que está atropellada hace un año y ningún organismo internacional ni ningún presidente de los que se llaman demócratas han reaccionado en ese sentido. Bueno, ni siquiera Brasil, Ni siquiera Brasil mismo que ni tiene esa siquiera embajada de Brasil, Argentina a porque su cargo. sí, exacto, porque la embajada de Argentina, que como se sabe, eh, tuvo que entregarse porque se rompieron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela y esa representación la asumió Brasil, pero Brasil ha sido de una indiferencia casi absoluta. Ellos dicen que no pueden aparecer polemizando con el gobierno de Nicolás Maduro porque requieren, ellos necesitan resolver de modo pacífico el impasse. Pero bueno, está muy bien que intenten hacerlo por las vías diplomáticas, pero también tienen que informar qué es lo que se está haciendo, porque ha Exactamente. pasado un año y allí los venezolanos que están en esa embajada no están siendo protegidos debidamente por los fueros internacionales que protegen a los exiliados. No han recibido todavía el salvoconducto. Pero Y aquí, esto es pero en el caso de Perú, Brasil está siendo diligente en aceptar a esta muy señora que le diligente. acaban de nombrar, le acaban de dictar un auto de detención Un y acto una de detención. sentencia. Sí. Y sin que eso todavía termine de cuajar, Y ipso después de facto, años, exacto, ojo, y y después después de de años años de estudiando el investigación. caso, exacto. Entonces, ipso facto, o sea, la amparan y se la llevan para la embajada de Brasil también, casualmente, ¿no? Porque es Sí. proizquierdista. Sí, 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 no, esto hay que verlo con mucho cuidado porque este cambio de paradigma es un cambio que
denota un deterioro de las instituciones democráticas demasiado grave. Y yo me Del quiero, mundo, es que es del mundo. en el mundo, yo quiero referirme a un par de casos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es una referencia esencial cuando se examinan los problemas institucionales. Hay un juez que dictó una orden de repatriar, de devolver a Estados Unidos a un joven salvadoreño que fue enviado a la cárcel esta que tiene Nayib Vele. Bukele en El Salvador, y resulta que el gobierno de Estados Unidos desconoció la orden y Bukele, además con ironía y con un sarcasmo cínico, se burló de la decisión del juez. Bueno, oye, José Antonio, si hubo un error, como está comprobado, ese joven de 26 años no tiene ningún tipo de antecedentes penales. Fue enviado a El Salvador como parte de la banda esa de la Banda Mara, Aragua, sí. Amara, sí, de la Mara 13 de la Salvatrucha. Salvatrucha. Oye, pero está demostrado que ese señor, que ese joven no tiene ningún antecedente. Y un juez federal le dicta una orden al Ejecutivo y simplemente el presidente Donald Trump se burla de ella y Nayib Bukele se burla de ella. Entonces, oye, esto, espérate, esto no puede ocurrir porque estamos en un régimen de Estado de Derecho, donde las instituciones son independientes y colaboran. Primero, son independientes, son equilibradas y cooperan entre sí. Pero ninguno de esto está, nada de esto está ocurriendo. Con el TPS, para hablar del caso venezolano, que favorece a unos 300.000 venezolanos que están en Estados Unidos, hay un juez federal también que dictó la orden de respetar el TPS por lo menos hasta que venza el periodo por el cual fue autorizado. Bueno, ahora el gobierno de Trump quiere desconocerlo para eh, expatriar, bueno, más bien deportar es el concepto adecuado a estos venezolanos. Pero estos venezolanos están en una situación legal, fueron amparados por el Estado de Derecho norteamericano. No, Ellos pero es no que no están como... solamente eso, Trino, es que ayer unos funcionarios de esos policiales que tienen dedicados, los ICE, creo que se llama, entraron a un tribunal y en el tribunal detuvieron a un individuo que iba a una diligencia tribunalicia. O sea, que pisotearon la majestad del Poder Judicial, Sí, policialmente hablando. Entonces, y eso está ocurriendo en la primera potencia del mundo. Por eso te digo que aquí hay un cambio epocal que nosotros sabemos ni siquiera quién lo está conduciendo, ni quién lo está diseñando, ni quién va a tener la razón, ni quién va a salir ganador, ni quién va a salir perdedor. Da la impresión de que todo va a que se configure un poder de los poderes de siempre, Rusia, China y Estados Unidos, y en sí, forma arbitraria y caprichosa, pero además un poder imperial con tres polos, con tres que es polos. lo que pretenden. No, no creo que eso se pueda realizar porque ya hablaremos de eso. No creo que la India, Sudáfrica, los países del BRIC vayan a aceptarlo. Pero esa es la intención en principio, con el agravante de que es un poder ni siquiera corporativo, Ujú. es un poder unipersonal, es la Sí, individualización del poder al extremo. sí, Entonces, estamos regresando a un régimen autoritario que, como ocurre en los regímenes autoritarios, se desconoce el poder, la autonomía y el rol que juegan las instituciones, que deben jugar y que tienen que jugar, y que ellos son garantes. Porque una cosa, José Antonio, los votantes norteamericanos no votaron para elegir un rey, como sí. cree Donald Trump, Ni un emperador ni nada por el estilo. ni nada por el estilo. Eli- Eligieron a un presidente de una república, Exacto, ¿ok? Que tiene poderes independientes y que debe acatar y de que el mandato está en el orden constitucional, exacto. no, no en lo que él decida. Porque, ¿cuál es el argumento de Trump? Bueno, como la gente votó por mí, yo
formulé un conjunto de proposiciones. Esas proposiciones están sustentadas en el voto popular. No, ese no es el razonamiento. Así es. Usted me va a perdonar, señor Trump, pero el razonamiento es que el pueblo lo eligió en el marco de un Estado de Derecho y usted está obligado por la ley a cumplir con ese mandato constitucional. Y usted no puede violar las leyes, usted no puede pisotear el Poder Judicial, usted no puede desconocer las órdenes de un juez federal. Mm, Sí. No lo puede Y hacer. el punto aquí, Trino, es que no es solamente en lo político y en lo judicial, es que en lo económico, en lo tecnológico, en todo, todo cuanto tiene que ver pues con la vida del ciudadano común y corriente. En la academia, en la academia de Estados Unidos se están tomando decisiones también que Muy grave. Ese era un tema que quería plantearte, exactamente. ajá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera descalabra cualquier expectativa que uno se pueda plantear como, o sea, un sentido coherente de la política de hoy, que lo tuvimos durante tantas décadas y que aquí se está desdibujando completamente. Sí, es insólito. Por ejemplo, el ataque que Donald Trump sostiene, que tiene en este momento contra Harvard, una Sí, institución, no solamente Harvard es un símbolo de la academia mundial. acto. Yo no sé cuántos premios tiene Montones, montones, pero tiene, y la gente lo sabe. que están dando clases allí o que han salido de las aulas de Harvard. Es una institución respetada en el plano mundial. Y ahora, ¿No? Y inventando docentes de prestigio de todas las nacionalidades del mundo. de todas las, sí, porque además es Es un crisol, pues, un crisol, de sabiduría, exactamente. ¿no? Exacto. Y una de las cosas que ha caracterizado a Harvard es la amplitud. Ahora resulta que el nombre de un supuesto antisemitismo Ujú. y de respeto a la cultura woke, cultura esta, que ha sido magnificada, Sí, eh, se le pretende quitar a Harvard unos 2.000 millones, 2.200 millones de dólares, cuando en Harvard se realizan, se llevan adelante un conjunto de investigaciones muy importantes. Y eso se ha extendido al conjunto del sistema científico y tecnológico, pero especialmente de la investigación de la científica en investigación, campos sí, duros. sí, Se está hablando de suprimir, eh, de quitarle unos 9.000 millones de dólares a investigaciones importantísimas que tienen que ver con nuevos virus que han aparecido. sí, Está hablando de quitarle el apoyo a la investigación científica en África sí. y en los países más pobres de Asia. Oye, entonces, razón tiene Joe Biden cuando ayer en una intervención dice, bueno, en 3 meses, menos de 3 meses, este señor ha producido más daño que el que han producido cualquiera de los presidentes norteamericanos. Nadie podía imaginarse Sí, que este hombre en 3 meses iba a causar tanto daño en Estados Unidos. Y por supuesto que hay que concederle la razón a Joe Biden, porque todo lo ha desequilibrado. Esto de los aranceles que no termina de entenderse. Ahí hay unos economistas que han expresado una opinión muy interesante, pero que aparentemente el Trump ni siquiera la conoce, que es que en vez de plantear negociar bilateralmente con 80 o 90 países, negocie con aquellos con los cuales tiene el déficit más abultado sí, y que llegue a acuerdos. Esos son 6 o 7. China en primer lugar, luego está Vietnam, algunos países de la Unión Europea, creo que la India está incluida en ese lote. Bueno, pero está bien, tú puedes llevar 5 o 6 o 7 negociaciones bilaterales y luego aplicarle la... los ajustes que hagan los falta, pues, y límites. al fin y al cabo, bueno, sí.
Sí, pero la ley del más favorecido, del país más favorecido, se llama eso. El principio del país más favorecido al resto. Exacto. Pero oye, lo que es inconcebible es que se esté produciendo este caos planetario, pero además que va y viene, porque Eso un es, día, el problema es que tiene idas y venidas, que no entendemos todavía qué es lo que pretende, porque lanza una medida hoy, mañana la corrige por 3 meses y la deja en suspenso. la dejan suspender. Sí, Entonces, o sí. sea, ¿cómo se puede orientar ni la economía, ni la política, ni ningún aspecto de la vida de un país sujeto a unas esperas que de repente pudiera hacer que se prolonguen más en el tiempo o se compliquen en el interín, ¿no? Porque, o sea, cuando tú le cierras el paso a un sector industrial a través de los aranceles, lo bloquea, o sea, ese industrial o ese sector o se va para otro lado, o cierra la Santa María, o empieza a despedir gente, o toma una decisión distinta y cambia de rumbo, pues. Sí, sí, no, no, y lo que va a ocurrir con absoluta seguridad es que frente Como frente a a una eso, recesión, aquí en México se está hablando de una recesión claro, inminente. Y por supuesto, y no ha habido todavía medidas puntuales que nosotros conozcamos que es por tal o cual sector. Aquí se habla en forma general, ni siquiera es por sector, porque es claro, que, porque las decisiones están impactando al conjunto de la economía claro, y es que mexicana. un tipo de negocio complementa el otro. Mm. Porque si yo produzco un determinados bienes y yo los distribuyo, y resulta que en la calle hay distribuidores de distinto orden, entonces estoy afectando a 50, el que produce 5 de los productos que yo elaboro, el otro que distribuye otros tantos, pero no todos distribuyen en su conjunto los productos que yo elaboro. Entonces me está afectando a mí y está afectando a las distintas cadenas que distribuyen mis A toda la productos, pues. cadena de distribución, a toda la Exacto. cadena de distribución, sí. Sí. Sí, sí, estamos frente a un hecho extremadamente grave. Afortunadamente, cada vez dentro de Estados Unidos hay más voces que lo critican y están proponiendo caminos alternativos. Esperemos que Trump, que es una persona difícil de aconsejar porque primero creo que tiene un trastorno de personalidad que ya ha sido suficientemente diagnosticado, un megalómano, un egocéntrico, bueno, ya patológico. Y lo que ocurre con este tipo de personalidades es que no aceptan consejos ni corrigen. Pero, En- pero fíjate una uno cosa, de Trina, es que cuando vemos los planteles corporativos, industriales, empresariales, tecnológicos de Estados Unidos están en distintas manos y la ideología nunca prevaleció sobre ellos. los- Por el contrario, ellos se rigen a las legislaciones y a las políticas tributarias del país para que el país también se fortalezca desde el punto de vista de los servicios sociales y del bienestar de la colectividad en general, pagan sus impuestos. A lo mejor algunos escurren el bulto, pero ahí se mueve el dinero porque el empresariado privado norteamericano tiene una consistencia mundial reconocida que hoy día a estas alturas se está desvaneciendo sola. sí. Ese es el Y problema, es ¿no? que, claro, además el empresario se mueve por razones pragmáticas. Claro, Es muy difícil que un empresario haga prevalecer sus visiones ideológicas. Puede ser que más se maneje dentro de una doctrina, por ejemplo, la doctrina liberal, lo que creen bueno, en el libre mercado, la libertad de empresa, tratan de ajustarse a esos principios de carácter general, pero en las medidas más puntuales, más específicas, ahí operan con un pragmatismo total, porque de ese modo es que funcionan las empresas y funcionan en general los negocios, respondiendo, dándole respuesta a problemas y a coyunturas específicas. exacto. Así es como se No, y que además responde. Estados Unidos eternamente se ha caracterizado por legislar en función de mantener un equilibrio entre el Estado mismo y el sector privado, que es el que de alguna manera aporta recursos, aporta bienes, aporta servicios e invierte
nacional e internacionalmente, porque si tú te pones a ver, en Estados Unidos, o sea, el trabajo corporativo le dio a casi toda Latinoamérica en un momento dado un repunte importantísimo desde el punto de vista de la obtención de bienes y servicios y de empleabilidad y de nuevas tecnologías. Y a través Bueno, de la claro, empresa privada corporativa es que esos niveles de mejoramiento en estos países se alcanzó, si no, no se hubiera alcanzado nunca, medianamente, ¿no? por supuesto, es el país de vanguardia, De vanguardia, país exacto. que trabaja con capital intensivo, que tiene Eh, los centros de investigación más importantes, donde la innovación no se detiene, la exacto. revolución tecnológica es continua allí, no es que se llegó a un estadio y se eternizan, no, no, el pensamiento norteamericano es un pensamiento en continua De renovación, avanzada, siempre de avanzada, sí. siempre, o sea, que ahora tienen la competencia de los chinos, Sí, bueno, porque los chinos, no, es importantísimo, José Antonio, porque los chinos también se trazan cada vez nuevas fronteras y en el campo de la inteligencia artificial y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos tecnológicos es creciente. Y hay sí, unos investigadores que en esta arremetida de Trump contra el sistema científico norteamericano y contra el sistema universitario han advertido, sí. le han dicho, mire, ustedes están amenazando, están acosando al sistema científico norteamericano en una coyuntura en la cual los chinos están realizando inversiones mil millonarias y están estimulando la investigación en todos los frentes y están además estimulando la creatividad y la independencia de los científicos para que dentro de un marco puedan avanzar. No, Entonces, y en China ya no hay masa laboral que no esté tecnificada. Todos los sí, trabajadores de cualquier nivel están tecnificados. Hasta el barrendero barre técnicamente ya. sí, Ajá. sí, Si te por lo pones a menos en ver, los centros urbanos, por lo menos en al los menos centros en los urbanos. centros urbanos, no, Exacto. no sabemos No exactamente qué sabemos ocurre, tampoco pero a plenitud, pero lo que se claro, muestra, pues. pero seguramente también, oye, porque nada más que para pasearse por una cifra, los chinos son 1.500, mil Millones, cuatrocientos millones de millones, habitantes. Tú sí, tienes que producir alimentos claro. para alimentar 1.400 millones de bocas todos los días. Sí. El campo tiene que estar súper activo, sin duda. Súper activo. Entonces, podemos suponer, claro, yo no dispongo de cifras en este momento, pero o sea, podemos suponer que la intensificación de capital en el campo chino debe ser creciente y Sí. es cada vez mayor el número de campesinos chinos Y ya que no se son están, labriegos, es que justamente no son no labriegos. son labriegos, Son exactamente. trabajadores del campo tecnificados 100% en la siembra, en la cosecha, en la distribución, en el procesamiento, en todo. Claro, y que tienes que aumentar la producción. Y de esto, este es un tema que Que a lo mí me tenemos da que la tocar en impresión. otro programa, porque ya se nos está Claro, acabando pero el a mí tiempo. me da la impresión de que este ataque al sistema científico y tecnológico no está siendo evaluado por los asesores de Trump o por el propio Trump. Porque aquí cualquier rezago norteamericano, cualquier rezago, José Antonio, puede significar un rezago Sí, 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 por sin duda, años. sin duda. ¿Ah? Si tú Y- desmantelas el sistema científico y tecnológico y comienzas a decirle a los científicos qué es lo que tienen que investigar, qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que investigar y que no pueden hacerlo, allí la se cosa. tranca el serrucho, se tranca el serrucho. Entonces Defini- estamos frente, está la sociedad norteamericana y en gran medida Occidente, porque lo que ocurre en Estados Unidos en esta área impacta a Latinoamérica e impacta a todo el mundo. Afortunadamente, Europa se está dando plena cuenta de la importancia que tiene lograr su autonomía en todos los terrenos, Exacto, en todos los campos, sí. todos los campos.
Bueno, Y por eso ahora, yo te insistí temprano en que nosotros en estos países llegamos a conocer medianamente los avances tecnológicos e involucrarnos en ello a través de las inversiones corporativas de los Estados Unidos. Pero si Estados Unidos termina descalabrado porque Trump está aplicando políticas que los desubica también, a nosotros nos va a afectar enormemente porque por cuál vía nos van a llegar entonces los adelantos tecnológicos. China por está la vía de China, por la vía de por China, la vía china, por la vía de China, claro. exactamente, ¿me entiendes? Exacto. Y eso Entonces tiene un costo. tiene un costo. Eso ¿Ves? tiene un costo porque eso significa cambiar de aliados. Sí, eh, Eso tiene implicaciones de orden geopolítico muy muy importantes que importante. esperemos que estén siendo evaluadas en salas estratégicas, que se estén Bueno, no las apoyando. estamos viendo, a lo mejor lo están haciendo. Esperemos a ver en qué momento aparece por ahí un pronunciamiento distinto que le ponga un Exacto. parabatrón Estamos, esta- o lo haga Estamos siendo retomar el muy carril, generosos. o lo haga retomar el carril. Mira, estamos siendo muy generosos Sí, pensando, suponiendo que pueden estar haciendo esto, pero tienen que demostrar con datos y con gestos concretos que están pensando no solamente en Estados Unidos, sino que están pensando en el mundo occidental, en el exactamente, mundo es la idea. democrático. Bueno, esperemos que sí. De todos modos, la semana que viene volvemos a otro Sí, programa continuamos, contigo. continuamos. Habrá nuevos temas que tocar y estos temas serán por ahora recurrentes Sí, no, en es que nosotros tenemos que irnos a este nivel de discusión y de debate en nuestra plataforma. Lo que queremos justamente cuando hablamos de todo esto es que la ciudadanía y la gobernanza sigan siendo valores fundamentales que tienen que fortalecerse en lugar de debilitarse con políticas improvisadas. Así de sencillo. Y eso no se alcanza, pues, caprichosa. esa Capri- caprichosa y caprichosa, ¿no? Esa- Entonces, por eso queremos hacer estos planteamientos, porque aquí es cuestión de ponernos a meditar de verdad, verdad, y hablar con los que de alguna manera conocieron lo que son las vías de desarrollo y cómo se pueden desvanecer de la noche a la mañana si abandonamos ese propósito pues, de enaltecer la academia por encima de todo y los centros de investigación. Y aquí queremos que eso prevalezca por encima de todo, aunque estemos empobrecidos, pero que la academia esté allí siempre vigilante y aportando lo que se pueda para que no caigamos en el foso verdadero, ¿no? Es la idea. Bueno, y que se respeten valores mínimos que son Mínimo. conquistas civilizatorias, la libertad de expresión, la Exacto. libertad de investigación, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra. Oye, Exactamente. esas son conquistas civilizatorias, Exactamente, sí. No podemos son dejar que también nos conquistas de las los seres destruyan. humanos. Exactamente, sí. Bueno, de todos modos, nos vemos el próximo miércoles Nos vemos el próximo miércoles. en Bueno, otro mirador sociopolítico. así será. Un Gracias, Trino. abrazo Un y abrazo. feliz Semana Santa Lo que queda para de quienes ella. nos siguen y para ti, Lo José que, Antonio. igualmente, igualmente, Trino. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. A encomendarnos a Dios, que es lo que nos cuenta en este momento. Un abrazo.